hoy, comisionados a liderar. Primero vamos a ver la escritura en cuestión. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es nuestro trabajo. Todos nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que andásemos en ellas. Y esas buenas obras tienen que ser vistas por los hombres para que ellos glorifiquen al Señor. Y interesante, hace 2 semanas yo estuve en una reunión y el predicador dijo: hermanos, imagínense, nosotros los cristianos, y incluyendo los católicos practicantes, somos más de 50% de la población. Bueno, yo estoy acostumbrado evangelástico, porque siempre dicen cifras de cuántos evangélicos hay en este país. Y nunca es la verdad. Es siempre más que somos. Pero 50% me dio mucha vergüenza. Si uno piensa que la gente que teme al Señor es 50% de esta población y vivimos en esta porquería, perdónenme que digo esto, yo tengo mis hijos y nietos guatemaltecos, tengo derecho ahora. Pensar, ayer la cifra que salió en la prensa libre, Guatemala es el país con menos perspectiva de bien para los niños que cualquier otro país en este hemisferio, incluyendo Haití. Gente, ¿qué está pasando aquí? Y ustedes saben las cifras de mortalidad infantil, las cifras de pobreza extrema, la violencia, la corrupción. Gracias a Dios no somos ya más la tercera nación en el hemisferio en homicidios. Somos ya solo, creo que 7. Estamos perdiendo gente. Hay que matar más. Pero las cifras no corresponden a un país con cifras, ¿qué? Buenas cristianas. Hay un problema. Hay un desconecte entre la condición del país y el problemático de decir que somos 50% cristianos. Si fuéramos a decir que somos 25% cristianos, todavía, ¿cuál es el problema? Y yo les voy a decir cuál es el problema. Es muy sencillo. La gran mayoría de cristianos vienen a su iglesia el día domingo y se asientan y escuchan una buena plática. Alguien les ora para la sanidad, para la prosperidad y para lo que sea demás, y regresan a sus casas y parecen igual a todos los otros. ¿Sí? Y la diferencia entre el cristiano y su vecino ateo, 0. ¿O no? Y esas buenas obras que debemos hacer, ¿dónde están? Estamos esperando que otra persona haga la obra o que la iglesia haga algo. No estamos pensando en el yo. Yo sí tengo que hacer algo para revertir el cuadro de este país. Y Guatemala, como ustedes saben, es un país con muchos recursos naturales. Es un país con mucha gente buena. No estamos diciendo que aquí no haya gente buena, hay bastante gente buena, pero esa gente buena no está haciendo mucha cosa para revertir el cuadro. Y comenzamos a pensar esto con unos amigos. Yo he vivido también en Nicaragua después del triunfo sandinista. Y yo noté algo
de los nicaragüenses, como estamos viendo hoy en día, ellos están en las calles manifestando su desacuerdo con el gobierno. Ya llegó al momento que Daniel fuera. Y Daniel Ortega está tratando de mantenerse en poder, y la idea que Rosario Murillo, que es su esposa, iba a ser la próxima presidente, etcétera, etcétera. Pero ahora el pueblo nicaragüense con garra, y ellos no van a parar hasta que este hombre desaparezca del escenario político. Les garantizo eso. Pero en Guatemala, ¿qué? Acaba con el presidente, está en el bote. ¿Pero qué? 2 expresidentes en el bote. ¿Pero qué pasó? ¿Está algo cambiado? ¿Han sido enjuiciados ellos? ¿O no, ahí la cosa va como va? Y nosotros a unos tiempos de manifestaciones en la Plaza Central, y después ya, ok, hicimos nuestra parte, nada cambió, así es Guatemala. Ahora, yo no estoy corriendo la política aquí, yo no quiero ser presidente ni nada, ni diputado, ni nada. Solo estoy diciendo que llega un momento cuando el pueblo cristiano tiene que comenzar a actuar. Y esto es nuestro tema de hoy. Como digo, no soy político, pero si nosotros no estamos ocupando espacios en el gobierno, en la política, en la educación y en toda esfera del quehacer humano, el diablo va a ocupar ese espacio y hacer lo que le da la gana. Y nosotros vamos a pagar el pato de su fiesta. Seguro. Es como estamos pagando ahora. Wow. Carreteras. Alguien me dijo, no alguien me dijo, estaba en la prensa libre. Estaba en la prensa libre esta semana, en el inicio de la semana, mostraba un pick-up en una carretera totalmente destrozada. Hoyos y baches y asfalto se había desaparecido, y la reparación de esa carretera ya está casi pagada, solo que nadie hizo la obra. El dinero voló, desapareció. Han pagado 4 veces el valor de pavimentar la carretera entre Huehuetenango y Cuatro Caminos. Y finalmente ahora me dicen que después de 20 años están haciendo algo. Y uno pregunta, ¿cómo es posible? Porque nadie se queja. Todo el mundo se queja, nadie hace nada. Y ese es el problema. Y iniciativa, gente. Iniciativa, eso es lo que necesitamos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? No dice solo orará. Señor, haga algo. No, dice esforzará y actuará. Daniel 11:32b. Ahora vamos a ver el contexto completo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel escribió eso unos 2500 años atrás, 600 años atrás, y es tan actual hoy como en ese día que fue escrito. Hay personas en nuestra cultura, y no solo esta cultura guatemalteca, la cultura centroamericana y la cultura mundial. Cosas están cambiando para peor. En 1517 hubo la reforma. Martín Lutero puso sus tesis en la pared, en la puerta de la iglesia de Württemberg, ahí en Alemania, y comenzó la reforma de la iglesia. Y hubo tanto entusiasmo en esos días que ¡pum!,
hubo una manifestación de evangelismo y de crecimiento cristiano como el mundo no había visto por más de 1000 años. Y el evangelio fue a países alrededor del mundo y creció grandemente. Como hoy en día, como este es país con muchos coreanos, como ustedes saben, ¿no? Y muchos de ellos, coreanos, son cristianos. 25% de la población de Corea se dice por lo menos cristiano o católico. China es más o menos 10%. O sea, el evangelio iba creciendo. África, millones y millones y millones de creyentes. Aquí en América Latina la misma cosa. El evangelio está creciendo en estaba creciendo en todos los lugares. Pero ese gran mover en Europa, que era la cuña de todo esto, la cuna, ya está desapareciendo el evangelio, y ellos ahora, en vez de exportar el evangelio, están exportando conceptos antibíblicos. Y de eso vamos a hablar un poquito. Pero ¿qué pasa? Ellos van hablando con lisonjas, y voy a hablar, hay una guerra en este país en este momento, si ustedes no saben, sobre quién tiene la palabra. Y hay ONGs y gobiernos de Europa, ya que no son más cristianos que como esos gobiernos eran antes, y ellos dicen: guatemaltecos, miren, nosotros tenemos tal cantidad de dinero para la educación de este país, pero parte de la educación es ustedes tienen que enseñar que los tiempos han cambiado y un casamiento ahora puede ser de 2 hombres o 2 mujeres, y ellos tienen derecho como pareja de adoptar niños. Y que no solo esto, el sexo es un asunto biológico, ¿sí? Todos nosotros sabemos esto. Pero el género es una escogencia humana. Un momento que yo sabía mi género masculino y mi sexo hombre, la misma nota, ¿eh? Yo no puedo escoger ser mujer, pero mi corazón es de mujer. Sí, ese tipo de cosas que están hablando hoy. Agrupaciones de Europa y los Estados Unidos están promoviendo esto a los gobiernos de América Central y Guatemala. Pero la nota es: el dinero no va a llegar a ustedes si ustedes no hacen lo que nosotros estamos diciendo. Cambien sus perspectivas. Y nosotros sabemos eso no es correcto, pero el dinero, lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. Entonces hay gente en nuestro medio, por dinero, ok, ya. Cambiamos el currículum, cambiamos esto, cambiamos el otro, y ellos están entrando en esas situaciones. Y en ciertos países ya perdimos la batalla en cuestiones de casamientos homosexuales y todo esto. Estados Unidos ya se casan homosexuales, lesbianas, y eso es la cosa más natural del mundo. Pero en mi Biblia hay una verdad absoluta de parte de nuestro Señor que dice que el hombre deja a su madre y padre, se casa con su mujer y forman una sola carne. Eso es la definición. La definición de Dios no se puede cambiar. Pero hay gente que está haciendo esto y otras personas que no quieren obedecer lo que Dios dice, que están aceptando por diferentes motivos. Y nosotros estamos viviendo en esos medios ahora. Por lo menos sus primos allá en América están viviendo esto. Eso va a llegar aquí. Si ustedes piensan que no, yo les digo que sí.
países como Costa Rica, Chile, ahora donde pueden tener los abortos y los casamientos homosexuales. Irlanda, supuestamente un país católico, re católico, todos cachurecos ahí en Irlanda. Pero ellos acaban de votar, ¿para qué? Para el aborto. Entonces, si tú quieres un bebé, el momento que el médico que dice, ajá, usted está embarazada, mi señora. ¡Ya! Pero la mujer que no quiere saber esto, eso no es nada, vamos a eliminar ese objeto extranjero de mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo ya tenemos ese pensar en países que aparentemente eran católicos o cristianos? Algo está pasando. ¿Ok? Y rápidamente vamos a ver esto. Estamos en una batalla. Hay entidades y personas que están engañando al pueblo con posturas antibíblicas con la meta de derribar las leyes de Dios. Ellos quieren decir que no hay un Dios, no existe Dios. Muéstrenme un Dios. Yo me acuerdo el primer Yuri Gagarin, el primer hombre que fue para el espacio, un ruso, y él estaba ahí dando el órbito del mundo entero y reportó, bueno, aquí estoy en el espacio fuera y yo no veo un Dios. ¿Sí? Ateo hasta las uñas. Y yo pensaba, pobrecito, que ese comunismo con su idea del paraíso del trabajador aquí sobre la tierra, ninguna esperanza para la eternidad, ningún Dios para decir eso sí es bueno, ese otro es malo, nada. Aquí yo no veo un Dios. Y lo que tenemos en el mundo hoy en día es más y más gente diciendo yo no veo un Dios. Entonces, en vez de la creación maravillosa que hizo nuestro Dios, tenemos evolución. Y Dios le ayude si en su escuela no está enseñando evolución. Verbo, tienen que decir, escuelas verbo. Bueno, el gobierno dice que la evolución, y usted va a necesitar eso para ciertos exámenes de entrar en facultades y todo esto. Pero la realidad es Dios hizo ese mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos que deshacer lo que tenemos que enseñar. Y a nosotros, el gobierno de Guatemala, nosotros teníamos un patente de educación cuando comenzamos llamado Escuela Experimental. Y el nombre de nuestra escuela era la Escuela Experimental Verbo. Y eso fue... El gobierno tenía todas sus normas, y el gobierno llegaba a verlo y decía, usted no está enseñando tal y tal cosa. Y usted tiene que, momentito, nosotros, ese es un experimento que tenemos aquí. No estamos usando eso, estamos enseñando otra cosa como un experimento. Finalmente, a nosotros y Asunción, éramos las dos escuelas con esa información y ese patente. El gobierno finalmente nos quitó ese privilegio porque quería que todo el mundo estudiase la misma santa cosa. Y ustedes saben que lo que ellos requieren de los colegios privados no es lo que pasa en las escuelas del gobierno, que mayormente funcionan a medias. Pero de cualquier manera, aunque estamos aliviando la necesidad de más dinero para la educación pública, nos van fregando continuamente, porque hay personas que piensan esas ideas seculares, humanistas, materialistas, son mejores que los valores cristianos, y la población cristiana dice, puchica mano, qué lástima. ¿Sí? Eso es nuestra reacción. Es como el famoso sapo en la olla. Más y más el sapo no sale de la olla y finalmente está cocido.
Esto es lo que está pasando en Guatemala hoy en día. Yo les estoy advirtiendo que esto está pasando. Están tratando de denigrar la palabra de Dios. Están tratando de eliminar la existencia de Dios. Y ellos dicen, no somos muchos cristianos. Sí, pero los cristianos no están dirigiendo la camioneta. Quien está manejando son los seculares. Y nosotros estamos en el viaje con ellos. Wow. Y si yo fuera presidente, pero uno de ustedes tiene que decir si yo fuera presidente. Y ustedes saben, cuando pusimos unos cristianos aquí en este país para correr la presidencia, ellos no recibieron casi nada de votos, incluyendo un ex director de Ministerios Verbo que corrió la presidencia en una época antes, Francisco Bianchi. ¿Y por qué? Porque Francisco no dio a nadie una gorra ni playera. No solo por esto, pero lo que estoy diciendo, nosotros tenemos otros, cristianos tienen otros intereses que no son necesariamente el reino de Dios. Y eso se llega a, bueno, me prometieron un dinero, si la PPN llega, yo tengo mi chamba, ¿sí? O mi primo va a continuar en su chamba. Eso es lo que reina en las mentes de muchos cristianos. Todo eso tiene que ser cambiado. Hay entidades y personas que están engañando al pueblo con posturas antibíblicas con la meta de derribar las leyes de Dios. Acuérdense de eso. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No hay un Dios, y eso es bueno, porque nosotros tenemos la libertad de escoger nuestro camino. Yo tengo la libertad, sí, de hacer la voluntad de Dios, o lo que no predican hoy en día, ir al infierno. Ahora no predican ir al infierno porque eso no es socialmente aceptable y es exclusivista. ¿Sí? O que hay pecado. La psicología que enseñan en las universidades ahora, pobrecito, es una cuestión, ¿o qué? ¿De genética o de su ambiente social? Pobrecito no tiene responsabilidad ninguna. Y nos necesitamos ayudarle a ajustarse a su ambiente. No, el pobrecito es un pecador que necesita cambiar sus modalidades y hacer las cosas de la forma que Dios dice. Reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado, desvestirse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo. Eso es la nota, eso es la psicología de Dios. Y por eso tenemos pastoreo, por eso tenemos discipulado, por eso tenemos una psicología cristiana, por eso tenemos cura de memorias, por eso tenemos cura emocional, sanidad emocional, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Es trabajo en la iglesia. Y necesitamos las personas adiestradas en estas modalidades a entender que todo es bajo la cobertura y el entendimiento de Dios y ayudar a las personas. Y eso sí va a funcionar. Sí funciona. Ok, una de las muchas cosas que nos afectan, uno de mis favoritos, políticos que dejan su partido por otro por ganancia propia. Entonces yo voto por fulano en el partido XXX y 6 meses después, porque él hizo unas maniobras ahí adentro y pasa a otro partido. Pero yo no voté para él, para que estuviera con ese otro partido, o habría votado por el otro partido. ¿Estamos?
Y trataron de hacer una ley para parar ese tipo de cosas y ya estamos en la lucha ahora. Enseñanzas antibíblicas en las escuelas. Evolución es mi favorito. Porque si podemos decir que esto no fue hecho por un Dios, eso solo llegó a ser porque ahí está, entonces nosotros no somos mejores ni peores que cualquier animal, una pulga. Solo somos productos de evolución. Y eso ustedes saben que eso no es correcto. Pero enseñen esto como si fuera la verdad. Y nuestros hijos tienen que retroalimentar ese tipo de cosas cuando tienen sus exámenes. Y algunos acaban creyendo. Ataques contra la familia. Ya hablamos de estas cosas de casamientos homosexuales, etcétera, etcétera. Sobre género, sobre el Estado tiene potestad sobre los hijos, lo que los hijos van a, desde mi perspectiva, quienes tienen que determinar la educación de sus hijos son los padres, no el Estado. Pero ahora el Estado dice a ustedes, padres, qué van a aprender sus hijos, y si ustedes no están tratando sus hijos de la forma que el Estado piensa, tienen el poderío de quitarle los hijos. Ahora, yo estoy en la junta directiva de Casa Bernabé y ustedes saben que la mayoría de estos niños no son huérfanos. La gran mayoría son remandados por las cortes a abusos, abandono, tipo de cosas así. Los jueces mandan a estos niños a Casa Bernabé. Yo estoy a favor de la protección de niños, de padres que son abusadores o están en situaciones de peligro. La mamá es una prostituta y el papi vende drogas y casi nunca está. Ahora ya tenemos que ver qué hacer con ese niño. Pero para mí hubiera sido mejor que fuera la iglesia tomando cuenta cómo era la situación antes que el Estado, porque el Estado es secular, la iglesia es la familia de Dios, y lo que el Señor dice que toma los solitarios y los pone en familia. ¿Sí? Soluciones hay en la Biblia, pero si nosotros no estamos esforzándonos y actuando de esa forma para cubrir las necesidades, no solo de nuestro pueblo cristiano, pero este mundo necesitado, no vamos a ver mucho cambio. El Estado va a llenar el vacío, que es la cuestión ahora. El punto de partida. Tenemos que reconocer que estamos en medio de una batalla espiritual por las mentes de los hombres. Y en todo momento. Viernes y sábado yo estuve en Sheila con Percy Govern, que ha predicado aquí varias veces ahora. Él agita a la gente. Ustedes lo conocen. Ese gran negro. Entonces, estábamos con un pastor de Chile, mostrándole diferentes cosas de cómo funciona Verbo, pero viernes en la tarde tuvimos tiempo para ir a Fuentes Georginas. Y estábamos allí, y todos eran guatemaltecos con la excepción de su servidor, y otro que tenía colita ahí. Una persona sesentona, pero... Y finalmente, como estamos en el agua y debemos ser prestes fuera y dentro de las épocas, yo me acerqué a él y dije, ¿y usted de dónde viene? En español, pensando tal vez es un alemán o ruso y no, pero va a saber español. Él no sabía nada de español, pero sí hablaba inglés. Entonces, comencé a hablar con él. ¿Por qué? Quería saber cuál era su condición. Y era la única persona capaz de hablar del Evangelio a él en ese lugar. En el agua, en la piscina. Y él así.
Y comenzó a decirme que tenía hepatitis 3 o C y estaba muriéndose y que bla, bla, bla. Entonces yo dije, bueno, vamos a orar por usted. Y oramos por él y después Percy entra porque él es reconocido evangelista en el cuerpo de Cristo. Y Percy entra, ahora vamos a hacer una oración y usted va a participar. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te acepto. Y el hombre iba hablando y estaba así entusiasmado con nosotros y agradecidos que alguien le tomó en cuenta. Ahí en medio de una piscina en un país extranjero, hablaba en su idioma, oraban por él y quién sabe que hoy está sanado, yo no sé. Pero lo que sí sé es nosotros tenemos que estar ahí siempre buscando las oportunidades de hacer primero que las personas conozcan al Señor y después que caminen en sus caminos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos de inicio. ¿Y cómo se va a manifestar? De diferentes formas, pero la batalla es por las mentes de los hombres. El plan de batalla, siempre tenemos que tener una estrategia. Número 1, conocer a Dios, esforzarnos y actuar. Y eso es lo que la Escritura en Daniel dijo. El pueblo que conoce al Señor, el pueblo que conoce. Entonces, ¿cómo vamos a conocer al Señor? ¿Cómo vamos a esforzarnos y cómo vamos a actuar? Y eso es lo que estamos hablando aquí, porque no queremos que el avance de secularismo, materialismo, humanismo tome este país más que ha tomado este país. Tenemos que comenzar a actuar, a manifestar palpablemente el reino de Dios. Ahora, la práctica hace al maestro. La mejor manera de conocer a Dios es leer, estudiar su palabra. Y todos ustedes ahora tienen teléfonos inteligentes con 5 Biblias adentro y todas notas y concordancias y comentarios, ¿sí? Y si no, bueno, pueden ver el internet o comprar los libros. No importa. La mejor manera es conocer a Dios. A conocer a Dios es leer y estudiar su palabra. Esta es la carta de amor que el Señor nos mandó a nosotros. Eso explica su amor por nosotros, explica lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que nosotros debemos hacer para Él y para este mundo, haciendo su voluntad. Ahí está todo. Pero ¿cómo vamos a saber exactamente? Porque hay tanta interpretación. El Espíritu Santo va a hablar a ustedes, a su corazón. Mi hijo, mi hija, así, vas a hacer esto. Y si es algo bueno, casi cierto, es de Dios o cerca de lo que Dios quiere. Y si es algo feo, bueno, eso es el diablo. El chamuco está hablando a su corazón, no preste atención a él. Y recibir la orientación del Espíritu Santo y practicar lo que Dios indica. Ese verbo fue predicado sobre una sola cosa: discípulos que hacen la palabra de Dios. Y no llegamos aquí directamente para plantar una iglesia, aunque eso fue uno de nuestros propósitos. Venimos aquí para hacer obra social. Y obra social no tiene nada que ver con cuántos están viniendo a la iglesia nuestra ahora. Colonia Carolingia, Mixco, ¿ustedes conocen esa colonia o han oído de esa colonia? 1,500 casas construidas bajo la supervisión de los hermanos de Verbo. Ustedes quieren saber cuánta gente que recibió personalmente el director del programa, Bob Cholis, que está en Nicaragua. Él entregó las casas y oró con la gente, 1,500 casas. Y ustedes saben cuánta gente vino a la Iglesia Verbo a raíz de recibir una casa ya construida, su terreno, urbanización y todo lo demás después del terremoto. Una persona.
Y hay gente que dice, eso no da resultado. No da resultado. Nosotros estamos aquí para dar testimonio. Dios hace el crecimiento. Nosotros no. Y esa señora es una viuda que nosotros apoyamos todo el resto de su vida. ¿Cómo? Pero ahora hay muchos cristianos en Carolina y también muchos narcotraficantes. Uno nunca sabe qué va a pasar. Pero el asunto es, nosotros hacemos la obra social porque es correcto hacerlo, no porque vamos a recibir un retorno. ¿Qué dice el Señor? Más bendecido es dar que recibir. Y yo les aseguro, si usted está sembrando obra social o ayudando gente físicamente por un lado y no están viendo resultados de esto así en su iglesia, hay que evaluar, continuemos o no continuemos. Vamos a continuar, ok. El Señor va a agregar a la iglesia de otro lado, garantizado. Entonces el asunto es hacer la obra del Señor. Cristo no voy a predicar a los que no me van a aceptar. No, Él perdonó a la gente que le envió a la cruz, los que están escupiendo en su cara. Si usted es el Cristo, salga de esa cruz. ¿Sí? Y ahí Jesús murió por cada uno de ellos que se burlaba de Cristo Jesús. San Esteban, siendo apedreado, ahí estaba y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Así, eso tiene que ser nuestra actitud. Hacemos lo que hacemos porque Dios nos dice, no porque vamos a recibir algo de esto. Es porque Dios dice. ¿Qué huérfano nos va a dar algo? ¿Sí? Que llega a estar 2 años mandado por la corte y sale. Bueno, tal vez que sí, tal vez que no. La mayoría aceptan al Señor y enderecen sus pequeñas vidas, pero hay ingratos, como hay en todo lugar. Pero por un grato yo no paro, por 100 ingratos no paro. El Señor dijo, bueno, con un puñado de gente yo protejo todavía Sodoma y Gomorra, solo que realmente no hay nadie. ¿Sí? Esa es otra cosa. Ok, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí hoy? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podáis estar firmes. Hay que resistir el diablo y nosotros sabemos de Pablo y de Pedro, la misma escritura, resistir el diablo y ¿qué va a pasar? Él va a huir de nosotros. No, pero el chamuco nada, ya, no hables así. ¿Por qué no? Estamos hablando del enemigo de Dios. Yo no tengo ningún miedo de chamucos, de demonios, de ángeles caídos, de nada. Porque ¿quién está en mí? El más poderoso que todo el poderío del enemigo. Y eso es lo que yo tengo que saber. Esa es la realidad. ¿Y quién está en ustedes? El más poderoso que todo el poderío del reino de las tinieblas. Pero, si no queremos ser machucados, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Esta es la cosa. ¿Y qué es esa armadura? Ceñidos los lomos con la verdad. Tenemos que hablar la verdad. No hay, bueno, eso es lo que usted piensa, pero yo pienso, ¿sí? Eso es lo que dicen ahora. La verdad es relativa, es conforme a su situación social, su edad, su país. Las cosas cambian con el tiempo, bla, bla, bla. Dios dice
la verdad es esta, mi verdad, mi palabra funciona en toda cultura, en todo idioma, en todo tiempo y todo lugar. Punto. Y nosotros estamos allí ceñidos con la verdad. No la Biblia, esa es anticuada, eso fue escrito por hombre. No, eso fue inspirado por Dios para mostrarnos los caminos correctos, y lo que usted no quiere es el camino correcto, porque usted quiere hacer lo que le da la gana, no lo que Dios quiere para usted, que es mejor. No, yo quiero libertad. ¿Qué es libertad? Hablamos de un ferrocarril. La locomotora tiene libertad solo cuando está sobre las trillas, ¿sí? Que tiene que seguir. Esas son cosas fáciles de entender. Entonces, la gente debe entender, pero no, vestidos de la coraza de justicia. Y si nosotros estamos dando sobornos y, ¿sí? Entonces no tenemos mucha justicia propia. A veces antiguamente yo también, la policía me paraba por una pequeña infracción y yo digo, no hay una manera de resolver esto aquí. No puedo dar a usted el costo de la multa. Ok, por X yo arreglo esto. ¿Justicia? ¿Cristiano? Finalmente tenía que decir, yo soy cristiano, no le puedo dar dinero para el almuerzo. ¿Sí? Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio. Eso fue nuestro caso ahí en Fuentes Georginas el viernes. Aunque estábamos descalzados espiritualmente, estábamos con esa oportunidad. Habían otras personas ahí, pero en ese momento no vimos una entrada. Por ese gringo encontramos una entrada y una persona que recibía. Y yo realmente estaba asustado, porque muchos gringos que hay, especialmente esos con colitas medio hippie, tipo, ellos no quieren saber de Dios. Uno puede hablar de Buda, Krishna, cosas así, y todo el mundo, qué bueno. Pero listos para compartir la palabra. Yo trato de hacer un arreglo interno conmigo. Cuando alguien dice que tiene una enfermedad, ¿puedo orar por usted? Y nunca en mi vida una persona me dijo no. Nunca, jamás. Y yo tengo 75 años, 40 y tal años en el Señor. Y la gente siempre dice, sí, usted puede orar. Tal vez ellos piensen, este loquito que quiere, pero de cualquier manera, la palabra de Dios nunca sale sin un retorno. ¿Sí? Entonces, levando el escudo de la fe, porque ellos nos van a decir, esas cosas que bla, bla, bla. Pero el escudo de la fe es para parar todos los dardos de fuego del enemigo que están siempre atirando. Ustedes cristianos están tratando de imponer tu voluntad sobre nosotros. Ustedes cristianos, ¿sí? No, solo estamos diciendo que lo que nosotros tenemos funciona. Cuando Ríos Montt era presidente de Guatemala, yo era el encargado de relaciones públicas de Ministerios Verbo, porque no queríamos que todos los hermanos hablasen con los reporteros. Entonces me tocaba a mí arreglar eso con la prensa internacional. Y una vez llegaron unos de la televisión nacional de Italia. Entonces yo estuve ahí en la entrevista y el italiano dice, y ustedes los cristianos verdaderamente están tratando de imponer sus valores sobre toda esta población de Guatemala, y el presidente solo habla estas cosas de Jesús y el Evangelio. Y digo, sí, es la verdad. Pero nosotros no hablamos, pero no estamos imponiendo nuestros valores. Estamos buscando las leyes justas para implementar en este pueblo. Y somos cristianos. Y dije, pero,
Y me estaba echando esos dardos que nosotros que estamos imponiendo y arruinando la vida de las otras personas, ¿eh? Y yo dije, pero si es una cuestión en un país de vivir por las leyes del Evangelio o las leyes que usted quiere, yo prefiero que impongamos las leyes del Señor. Y él, y yo dije, bueno, ese dardo, ¡pac!, a usted. Nosotros no tenemos que, perdóneme, ya no queremos imponer nada sobre... no, ¿por qué no? Ellos imponen sus valores sobre nosotros. ¿Ustedes entienden esto? Ellos van imponiendo sus valores sobre nosotros, de lo que nosotros podemos hacer, no podemos hacer. Yo prefiero, no, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso sí funcionaría. Vamos a ser transformados en la imagen de Cristo Jesús. Eso sí es vida. Entonces, nada de estos dardos del enemigo. Tenemos nuestro escudo de fe para protegernos de estas cosas. Ok, eso es toda la protección. Pero ¿qué de acción? Utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué? No es suficiente solo de la Biblia dice, ok, gracias a Dios, la Biblia dice, pero ¿qué más? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que bañar todo lo que hacemos con oración, todo lo que hacemos. Por esto aquí nosotros tenemos un ministerio nacional de oración e intercesión. Ustedes saben esto. Y si hay voluntarios de la Patria Celestial que quieren entrar en esto, hablan con Estuardo. Y él va a indicar quiénes son las personas nacionalmente que están haciendo esto. Y también en sus iglesias. Pero orar. Instantes en la temporada y fuera de la temporada. Pero tenemos que estar orando. ¿Y qué más? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, mucha oración, mucha súplica, mucha intercesión y la palabra. Esa es la parte activa de nuestra milicia como cristianos. Y la iniciativa, ¿cómo actúa el pueblo de Dios? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El Señor no está pidiendo que ustedes sean superhombres. Yo dije un día al Señor, Señor, ¿cuál es la onda? ¿Por qué no tengo yo una iglesia del tamaño de Cash Luna? Y Él me dijo, porque solo tengo un Cash. Y tú no eres Cash, tú eres James. Y tú vas a hacer lo que es de ti, las buenas obras por las cuales tú fuiste criado, no por la cual yo hice Cash, mucho menos Jorge Eche López. Entonces dije, bueno, ¿qué tal Sergio Enríquez? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. ¿Ok? Ni más ni menos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y los resultados de actuar en Dios, tomar la iniciativa. Esa es la parte que los cristianos no han hecho en este país. No han tomado la iniciativa. Iniciativa de evangelizar, gracias a Dios que sí. Son ahora más o menos 25,000 iglesias en Guatemala. O sea, hemos tomado la iniciativa de evangelizar, pero fuera de evangelizar, como yo he dicho a ustedes aquí antes, el cristiano ahí está parado esperando que la camioneta celestial le venga a llevar en el rapto a su eterna vida con Cristo Jesús. Y no está
trabajando fuertemente hoy en día a favor de manifestar el Evangelio de Cristo en todas sus modalidades y maneras en este país. Y eso es lo que Dios está diciendo a nosotros hoy en día. Ustedes tienen programas de radio, de televisión, canales, estaciones, tienen lugares bonitos, tienen seminarios, tienen periódicos, tienen de todo, pero no están transformando el país. Ya llegó el día de esfuércense y actúen y cambien Guatemala, transformen Guatemala con el Evangelio. Mostró que realmente este es el reino de Dios aquí. ¿Y cuántos de nosotros durante años vieron todos esos valles que dijeron Jesucristo es el Señor de Guatemala? Pero hablar y hacer son cosas diferentes. Entonces ahora ya vamos a hablar todavía, pero vamos a comenzar a actuar, esforzarnos, tomar la iniciativa. Pero las otras iglesias no lo están. ¿Y qué las otras iglesias? Ellos van a decir, ustedes no vale la pena tratar de cambiar Guatemala, todo eso se va a quemar. Pero mientras que nos queme, yo prefiero que esté bueno. Es como decir, ¿por qué vamos a limpiar la casa si vamos a venderla en 3 años? No entiendo. Los resultados. No nos cansemos, pues. Y eso me da la impresión que Dios es guatemalteco. No nos cansemos, pues. De hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No cambiar Guatemala. Hay tanta cosa, tanta corrupción, tanta impunidad, hay tanta narcotráfico, hay tanta contrabanda, No podemos, hermano, no podemos. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Todo podemos cambiar. Entonces, estamos comisionados a liderar. Eso es la onda, gente. ¿Y cómo? Muy sencillo. Esa armadura, después la palabra, después la oración y diciendo cada día, Señor, ¿qué debo hacer yo hoy? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios quiere que yo haga hoy? Y buscar. Y yo les aseguro, Dios va a hablar con ustedes. Él va a decir, mijo, este es el trabajo de hoy. Mija, he preparado algo bueno para ti hoy. Tú vas a encontrar una persona y ahí vamos. Yo creo en el sobrenatural. Y si el Señor nos puede indicar qué hacer día tras día tras día. Y si todos fuéramos haciendo esto, cambiaríamos Guatemala. Y los otros cristianos viendo nuestra iniciativa, viendo nuestro esfuerzo, viendo que estamos actuando, van a entrar en la onda. Y vamos a tener una masa crítica de gente para decir, ya basta la corrupción, ya basta importar esas ideas ateas aquí a este país, etcétera. Ok, ya hice mi parte hoy. El resto es la parte de ustedes, ¿ok? Oremos. Señor, te doy gracias por esta congregación, Verbo 16. Y sabemos, Señor, que tú levantaste este lugar de privilegio para mostrar a este mundo que hay un Dios vivo que transforma vidas, un Dios vivo que a través de gente transformada transforma países enteros. Y Señor, estamos comprometidos contigo aquí, hoy, ahora, de hacer tu voluntad, de hacer esas buenas obras que tú preparaste para cada uno de nosotros de antemano, para que andásemos en ellas. Y Señor, sabemos que
tal vez nuestra contribución es muy pequeña, muy poca cosa, pero sabemos que la suma de todos los cristianos en este país esforzándose y actuando, sí va a cambiar Guatemala y hacer de Guatemala este país cristiano que va a ser, como las profecías nos han dicho muchas veces, un faro del amor de Cristo Jesús y una luz para las naciones. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Ahora quiero hacer algo adicional. Son compromisos, ¿eh? Que cada uno de ustedes que dice, ok, yo me comprometo a esto. Yo me comprometo a comenzar a pedirle todos los días del Señor, ¿qué debo hacer hoy? Y buscar hacerlo, ¿ok? Y fallamos y hacemos a medios, pero poco a poco, como mencionamos aquí, la práctica hace el maestro, ¿ok? Si usted es una de esas personas, levántese. Quiero orar en particular para ustedes. Con la excepción de Lorena, porque ella ya hizo eso 1000 veces y es parte de los discípulos aquí. ¿Y tienes una palabra por acaso? ¿No? Ok. Hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor opere en sus corazones con un nuevo poder que ustedes nunca vieron más antes. Y que tengan sus ojos de entendimiento abiertos para que vean toda la magnitud de las bendiciones que Dios quiere hacer por medio de ustedes. Y que no se cansen, para que en su tiempo cada uno de ustedes va a recibir su premio de gloria y ver mucha gente agradecida por su actuación en sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.